Don o aprendizaje. Ya hoy día vamos a hablar sobre esto que es muy interesante para algunas personas, que es como de saber si las personas tienen dones, ¿cierto? Cosas despiertas, que pueden percibir otras realidades, pueden ver cosas, escuchar otro tipo de cosas. Si esto es necesariamente que se tenga que nacer con ello o si se puede aprender. Entonces aquí les voy a comentar según mi experiencia este tema de los dones despiertos, ¿ya? Así que bienvenidos a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidos a este nuevo video, espero que hayan tenido una linda semana, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar con el tema. Desde mi experiencia, ya, porque todo esto obviamente es desde mi experiencia, ¿cierto? Obviamente hay personas que nacen con dones o con esto de despertar, de poder ver cosas, ¿cierto? Sentir de estos claris, las clarisvidencias, clariaudiencia, clarisintiencia, creo que se dice así, no recuerdo bien, ya siempre se me enreda, ya, pero los claris que se le dicen, que es como ver o percibir otras realidades que el común de los humanos no hemos podido ver. ¿Ya? O percibir, o leer, o por ejemplo viajar en astral, ¿cierto? O comunicarte con los árboles, con los animales, ya que también hay mucho de eso, o telepatía, distintas cosas que nosotros pensamos que esos son para personas especiales. ¿Ya? Entonces, de lo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que todos tenemos intuición. Eso es cierto, nosotros yo creo que has escuchado de la intuición. Nosotros tenemos intuición y tenemos distintos tipos de intuiciones. Lo que pasa es que hay personas que sí, efectivamente, nacen o se van desarrollando mucho más rápido en la infancia, ¿cierto? Con esto que está un poco más despierto, esto de recordar sus vidas pasadas, por ejemplo, ¿cierto? De hay niños, ustedes han sabido de esta historia, que o pueden percibir o pueden soñar con cosas, ¿cierto? Que de repente, ¿ya? Pero dentro de mi experiencia me he dado cuenta de que todos tenemos la capacidad, al todos tener intuición, todos tenemos la capacidad de desarrollar estos claris, digámoslo así. Ya llamémoslos así, como clarisvidencia, clarividencia en distintos aspectos, llamémosle. ¿Ya? Eh, Eso se puede desarrollar y al mismo tiempo todo lo tenemos. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. ¿Por qué? Por nuestro entorno en el que nacemos, porque, no sé, porque eso no es que, o porque te inventas de que, no, es que es la luz la que estoy, me hace ver ciertas cosas. Yo aquí siempre, en mi canal, yo siempre digo que tienen que tener mucho discernimiento, que es usar el corazón, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la razón. Ya como que no asombrarse por todo. Ay, no, esa luz que vi es algo paranormal. No, no es tan así. Primero hay que descartar las cosas racionales, digámoslo así como muy, como lo concreto, hay que ir descartando y luego para llegar a esto más sensible o más paranormal. Ya, porque si no, todas las luces, todas las manchas, todas las cosas serían cosas extraordinarias. Que yo no digo que no, ya, porque este mundo es súper mágico. Ya, la magia existe, pero porque el mundo existe, el mundo es mágico. Ya, yo que tengo contacto con mis guías y todas las cosas, me he dado cuenta de que sí, efectivamente, este mundo es impresionantemente mágico. Entonces, no, es como que la magia es lo normal. Pero no tenemos conciencia de eso. Ese es el tema. Como tú no tienes conciencia, muchas veces no vas a darte cuenta que estás percibiendo o que estás viendo ciertas situaciones o que estás sintiendo ciertas cosas que son más sutiles, ¿ya? Y eso se puede desarrollar, eso sí se puede aprender. Obviamente, esto es como en todo. Por ejemplo, una persona que desde pequeña se da cuenta que está viendo seres, ya por ejemplo, y que los ve palpable, es porque es como una persona que sabe dibujar de pequeño muy bien. Ya es lo mismo, es como que te desarrollas unos dones ya como más fuertes que otros, pero eso no significa que tú no puedas trabajarlo y puedas hacerlo muy bien también. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos padres que son de la policía acá en Chile, ¿ya? Y obviamente ellos son súper racionales, ¿cierto? Son muy estructurados, muy racionales, eran muy abiertos a ciertas cosas también, a este tipo de cosas, de magia y cosas por el estilo, pero no era dentro de lo que estaba en mi familia como lenguaje habitual.
Ya no era, yo no vengo de una familia así como de brujas, pero después me he ido enterando con el tiempo de que mi familia sí tiene personas muy sensibles. Ya, pero que eran como muy acotadas, no era como que toda la familia ve, toda la familia sueña, etcétera. No es mi familia de ese tipo, ya, o por lo menos a mí no me enseñaron así desde pequeña. Entonces, yo cuando percibía, cuando era niña, yo percibía siempre, por ejemplo, que había una figura, una persona, o yo sentía una persona en la esquina de mi pieza. ¿Ya? O por ejemplo sentía otras cosas, o por ejemplo yo hablaba con el cielo, hablaba con los árboles y ese tipo de cosas, como, y yo misma me decía que estaba loca, ¿ya? Como que, ah, no, la loca, y de niña, muy niña, entonces yo desde muy niña sentía como eso de comunicarme con la naturaleza. Pero obviamente no, cuando era niña yo no sentía que me escuchaban, pero sí de repente sentía como una brisa, sentía como que yo hablaba y de repente una brisa pasaba y yo sentía intuitivamente, como de pequeña, que eso me estaban respondiendo de alguna manera. Pero racionalmente yo decía, no, estoy loca. Estoy loca, estoy como imaginando cosas. ¿Ya? Y ahí empecé, siempre me llamó la atención este tema. ¿Cierto? De hecho, también iba a ser monja en su momento porque siempre me llamó el tema espiritual, esto de la conexión como con lo profundo, con estos misterios un poco más allá, más trascendentales. Entonces, claro, me empecé a investigar, empecé a averiguar dentro de mi mismo colegio, empecé, también corté unas cartitas de tarot, ahí si quieren ver mi video del tarot, tal vez ahí creo que comento cómo empecé. Entonces, y empecé a desarrollar esto que ya estaba en mí, pero que yo no sabía. Ya, yo no sabía que eso estaba en mí. ¿Por qué? Porque en mi familia no se hablaba. Era así. Y más encima estaba en un colegio de monjas, que era como Dios, era como lo más espiritual que había. ¿Ya? Y creo que en algún momento los ángeles, mi madre me nombró a los ángeles en algún momento en lo que se refiere así como de cuidarme, que me contó una vez que me dijo, ya le voy a pedir al ángel de la guarda que te cuide y que yo me puse a llorar porque me asusté, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas. Yo no era una persona, digámoslo así, con dones súper despiertos ya con respecto a esto, la sensibilidad. Pero sí, yo me daba cuenta que era sensible a ciertas cosas. No sabía qué y después me empecé a dar cuenta porque mi mamá, por ejemplo, también me comentaba que cuando yo era niña, yo le pegaba a la gente cuando íbamos a salir y había mucha multitud, yo le pegaba a la gente y yo después yo me sentía muy cansada. Cuando llegaba a mi casa, yo me sentía muy cansada, yo sentía como que necesitaba apartar a esas personas de mí. ¿Ya? Y después, ahora con el tiempo, me he dado cuenta que eso obviamente es por la sensación que yo sentía energética de los otros, ¿ya? Como de los otros y lo que me pegaban, digámoslo así, energéticamente. Yo llegaba muy agotada cuando iba al mall, cuando iba al centro y había mucha gente, yo llegaba muy agotada, ¿ya? Entonces, todas esas cosas ahora para mí tienen sentido, pero es porque yo lo he ido desarrollando. Entonces, tú puedes desarrollar esto porque todos tenemos intuiciones y todos tenemos todas las intuiciones. Por ejemplo, yo cuando era pequeña, como yo sentía, como yo les decía, yo sentía este ser o de repente sentía cosas o se sentaban en mi cama o cosas por el estilo. Entonces, o me tocaban de repente, entonces, pero eran como, yo en mi conciencia no sabía lo que era. Entonces yo decía, yo pedí no ver, ya como no ver físicamente porque yo sentía mucho, pero nadie me lo sabía explicar ni tampoco yo preguntaba porque era parte nomás. Entonces, si a ti te pasó algo similar o uno dice, no, es que yo sentí, las intuiciones siempre están. ¿Ya? Pero ahora tenemos es decir, es fabuloso este mundo, digámoslo así, en este minuto que vivimos, porque Internet, por ejemplo, esto mismo que tú estés viendo este video, antiguamente eso no se sabía, yo tenía que buscarlo en libros, tenía que buscar en charlas, ir específicamente a charlas, pero piensen que eso era ya cuando yo era grande, porque era mi decisión. Yo fui a charla y ahí empecé mi camino de desarrollo espiritual y de conocimiento. Y libros, los libros típicos que estaban estos en las ferias de la playa, donde vendían libros chiquititos o libros más grandes, ya ahí yo me nutría de información. Ahora ustedes tienen la posibilidad de que esto está abierto al mundo y es maravilloso porque se normaliza y te das cuenta de que son realidades que existen. ¿Ya? Simplemente que es como cuando no somos conscientes no podemos verlas porque no entendemos lo que es, ¿ya? Pero sí puedes entenderlo ahora.
¿Ya? Así que hay que aprovechar esta realidad y si tú empiezas a darte cuenta de tus sensibilidades, no es algo anormal, es algo que existe y no es algo para tenerle miedo. Y tú lo puedes desarrollar. Por ejemplo, este muro liso atrás es súper bueno, este es un gris, no es un blanco, pero en muros lisos tú puedes empezar a desarrollar tu visión. ¿Ya? Y también ahí tienes que ir aprendiendo cuáles son los tipos de intuición, porque a veces uno piensa que la visión, cuando uno es vidente, uno ve así como literal. Es decir, después del tiempo, cuando yo me fui desarrollando y me lo van mostrando, porque mis guías me empezaron a mostrar, yo canalizo a mis guías espirituales, siento, ya es importante que te vayas limpiando lo que te estorba. ¿Qué es lo que te estorba para poder ver? Ya para poder escuchar, para poder saber qué es un mensaje tuyo o de otra persona o de otro ser, digámoslo así, es tu mente, es como, por ejemplo, tus heridas, esas inseguridades, eso que yo decía, no, ¿qué voy a ver yo? No, esto me lo estoy imaginando. Cuestionar mucho. Yo te digo, siempre, sé racional para ir descartando, pero no descartes lo paranormal, digámoslo así, ¿ya? Es como descartar en forma racional. Ok, esta luz viene de dónde, ta, 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 ta. Entonces, y ahí después llegar a lo paranormal, pero no es que descartes lo paranormal. Eso déjalo como en última instancia cuando tú recién estás comenzando con esto. Después ya uno se da cuenta en el desarrollo que tú te vas, puedes saber perfectamente lo que te corresponde a ti y lo que no. ¿Cómo desarrollarlo? Porque, por ejemplo, las personas que nacen con esto, a veces les da mucho miedo. ¿Ya? El miedo es algo que te estorba. Ya, el miedo es algo que te estorba sí o sí, porque el miedo tienes que descubrir. El miedo te sirve para que tú descubras por qué te están dando miedo las cosas y buscarlo ahí y sanar esa parte. ¿Ya? Pero esto, que tú puedas tener dones o puedas desarrollarlos, te ayuda mucho en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros sentimos cosas, sentimos emociones, por ejemplo, que no son nuestras. ¿Ya? O nos angustiamos, sentimos pena, estrés, miedo, cosas que no son nuestras y es energías de nuestro entorno, de personas, de otros seres, de otras dimensiones, de otras situaciones o de objetos incluso puedes estar sintiendo cosas y tú piensas que es tuyo. Cuando tú sabes que eso no te corresponde, que no es tuyo, eso tú ya lo puedes manejar. Tú ya tienes el control, tú ya tienes como entre comillas, la verdad para poder manejar estas situaciones y decir, perfecto, esto no me corresponde, entonces no tengo por qué sentirlo o no tengo por qué verlo. Ya, entonces es importante como sacarte ese ruido mental, ya, esa basura mental, como de que todo es tuyo. Ya, todo lo que tú sientes no es tuyo, todo lo que tú ves no es tuyo. Yo, por ejemplo, ahora yo he visto, he sentido, he escuchado, olido, siento las texturas, mi visión, he visto con la visión física y he visto con la visión interna, con mi intuición, la clarividencia tiene mucho más que ver con el tema de esa visión interna. Ya que es, por ejemplo, cuando tú recuerdas algo, por ejemplo, recuerda una imagen, ya como más o menos así se siente. Pero a mí me llegan, por ejemplo, con olores, sabores, textura, etcétera. Entonces, va a depender mucho. Entonces, por eso es importante. Tú puedes desarrollarlo y eso trae mucho bienestar a tu vida por lo que yo te decía. Porque tú puedes ir descartando todas esas sensaciones que de repente nos agobiaban. A mí por lo menos a veces me agobiaban, a veces yo sentía muchas cosas que no eran mías. Pero ahora al saberlo despejar puedo despejar y puedo quedarme y decir, ok, esto no me corresponde, tal vez esto lo tengo que decir, tal vez no, tal vez tengo que limpiar mi ambiente, tal vez, y ahí yo ya sé cómo actuar. Por eso esto es súper importante. Los de los dones no están ahí solamente para que, ¡oh, qué bonito, tienes dones! Ya no, es como tú, por ejemplo, si eres bueno para dibujar, tú puedes usar esa capacidad. Puedes usarla profesionalmente o la puedes utilizar a tu favor para ayudarle a tu familia, jugar con tus hijos, etcétera. Entonces lo mismo pasa con estos dones. Si quieres desarrollarlos, te invito, pero es súper bueno que tomes conciencia de que todos los seres humanos sentimos cosas, vemos cosas, percibimos y a veces no nos damos cuenta. Y eso sería súper bueno para que tú puedas tener una vida mucho más en bienestar, mucho más clara y puedas manejar mejor tu vida, lo que tú quieres para ti. ¿Ya? Así que, bueno, se me hizo más largo el video, pero
Te agradezco que estés viendo este video hasta el final. Ponle me gusta si te gustó. Si quieres que siga hablando de este tema o desarrollarlo un poquitito más, porque esto es muy extenso, pónmelo en los comentarios. Ya puedes también ahí seguirme en mis redes. Ahora estoy con un Facebook ya solamente con el tema de las terapias, que es el Facebook es Rocío Vida y Energía, y mi Instagram es Rocío-Vida y Energía, todo junto. ¿Ya? Y puedes verme aquí, obviamente, en YouTube como Rocío Ojeda Bustos. ¿Ya? Así que te deseo que tengas una hermosa, hermosa semana, que tu puntito de luz brille con toda su luz. Comparte este video si crees que para alguien pueda ser útil. Y nada, nos estamos viendo la próxima semana. Ahí que espero que te resulte también interesante ese otro video. ¿Ya? Así que besitos, te quiero mucho. Chao, chao.